En junio de 2015, la policía brasileña arrestó en su lujosa casa de São Paulo a Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil. Cuando se hizo pública su detención, muchas personas se llevaron las manos a la cabeza y todos los políticos de la región echaron a temblar. Marcelo Odebrecht pasó de ser el jefe de una de las firmas de construcción más grandes del mundo a protagonizar el mayor caso de corrupción empresarial. Su empresa gastó más de 800 millones de dólares en sobornar a presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países para conseguir contratos millonarios de obras públicas. Y la lista de proyectos es interminable: líneas de metro en Venezuela, un puerto de $1.000 millones en Cuba, tranvías en Colombia o la sede de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El caso Odebrecht ha pasado a la historia como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. Historia de Odebrecht. Marcelo Odebrecht fue el heredero de un gran imperio creado en 1944 por su abuelo, Norberto Odebrecht, un inmigrante alemán y joven ingeniero. Su abuelo decidió crear una empresa de construcción basándose en la calidad e innovación, y pronto se ganó la fama de ser más eficiente que sus competidores, logrando levantar edificios en menos tiempo con los mismos recursos. Unos años más tarde, en 1953, Odebrecht realizó la primera obra pública para Petrobras, la famosa petrolera estatal de Brasil. Y atención, porque colaborar con esta empresa fue lo que hizo estallar el caso Odebrecht en 2015, cuando el gobierno de Brasil investigó a Petrobras por corrupción y descubrió que Odebrecht también estaba implicada. Pero no nos adelantemos, ya lo veremos más tarde. Lo importante de esta época es que Odebrecht tuvo un gran crecimiento porque empezó a construir carreteras, centrales hidroeléctricas y nucleares. Con el tiempo, la empresa de construcción acabó convirtiéndose en uno de los mayores grupos industriales de Brasil, con varios negocios en el sector de la energía. Y a partir de 1979, Odebrecht comenzó a operar también en el extranjero, con proyectos hidroeléctricos en Chile y Perú. Desde entonces, su estrategia para expandirse internacionalmente fue adquirir empresas de ingeniería y construcción en otros países. Y de esta forma, Odebrecht acabó teniendo proyectos en casi toda América Latina, en varios países de África y en Estados Unidos. Llegados a este punto, muchos se preguntaban, ¿cómo es posible que Odebrecht consiga tantos contratos de obras públicas, incluso en países del extranjero? La respuesta seguramente te la puedes imaginar, pero lo veremos también más tarde. En 2001, Odebrecht ya se había convertido en la mayor constructora de la región y una de las mayores del mundo. Mientras tanto, Marcelo Odebrecht, el nieto del fundador, estudiaba ingeniería civil y se especializó en la Escuela de Negocios de Lausanne, en Suiza. En 2008, Marcelo tomó las riendas de la multinacional brasileña y vivió la época dorada de Brasil. Expansión económica de Brasil. Brasil se convirtió en la estrella de los países emergentes gracias al petróleo. Esto fue muy importante porque gracias a la expansión económica del país, el gobierno quería crear puestos de trabajo a toda costa y comenzó a organizar grandes eventos, como el Campeonato Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Y como te imaginarás, Odebrecht fue la empresa encargada de construir todo tipo de infraestructuras y edificios. Además, a toda la expansión de Brasil hay que sumar los más de 20 países en los que Odebrecht tenía proyectos. Analizando el caso de corrupción. Al parecer descubrieron que Odebrecht sobornaba políticos para asegurarse millonarios contratos en Petrobras y otras empresas estatales. La mayoría de las acusaciones estaban vinculadas a su unidad de construcción, que era la responsable del 43.7% de sus ingresos. La empresa entregaba millones de dólares o directamente hacía donaciones electorales a partidos políticos, funcionarios públicos y personas relacionadas con el gobierno, a cambio de leyes y regulaciones favorables para la compañía. Es decir, quería tener una ventaja competitiva frente a sus competidores. Y esto es normal, todas las empresas quieren una ventaja competitiva frente a los demás participantes del mercado, pero el problema está cuando haces cosas ilegales para conseguirla. Odebrecht básicamente entraba en concursos para una nueva obra junto a otras empresas de construcción, entonces ofrecía un presupuesto y unas condiciones supuestamente muy competitivas, y cuando el proyecto era adjudicado para Odebrecht, los costes del proyecto se disparaban por arte de magia. Estamos hablando de que podía dispararse
cobrase hasta 3 o 4 veces más del coste que habían previsto en un primer momento. En algunos países como Alemania esto directamente no se puede hacer, porque si los costes suben una vez que has empezado la obra, son las constructoras quienes tienen que afrontar el coste extra. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que no les pillaran en todos estos años? Odebrecht había creado sociedades anónimas ficticias en lugares como Belice, las Islas Vírgenes y Brasil. Incluso acabó creando específicamente un departamento de sobornos llamado Sector de Relaciones Estratégicas. Como puedes comprobar, lo tenían muy bien planificado todo. Cuando se destapó toda esta trama, Marcelo Odebrecht fue acusado por delitos de corrupción y lavado de dinero en los contratos de Petrobras. Al principio, Marcelo se negó a delatar a los políticos implicados. Sin embargo, la situación no pintaba nada bien. La policía había encontrado una carpeta en la que figuraban nombres y apodos de los políticos que habían sido sobornados sistemáticamente. Así que acabó sucediendo lo que muchos temían. Tanto Marcelo como otros 77 altos cargos de la empresa delataron a varios implicados para rebajar su condena. A esto se le llamó públicamente la confesión del fin del mundo. Y no es para menos, porque acabó siendo un escándalo internacional en el que estaban implicados decenas de políticos y empresarios en más de 12 países. Y como te imaginarás, la peor parte se la llevó Brasil, porque fue el epicentro de toda esta trama y estuvieron implicados 3 expresidentes, 8 ministros y un tercio de los senadores de Brasil. Por todo este escándalo, la constructora tuvo que pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción, 3.500 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido finalmente con Odebrecht? Nueva identidad y nuevo futuro. Para sorpresa de muchos, la empresa sigue existiendo. Eso sí, ha tenido un lavado de imagen radical y está pasando por varios apuros económicos. Primero cambió su nombre para adaptar las siglas OEC y una nueva identidad visual. Además, ha cambiado a los miembros de alta dirección y ha incorporado un consejo independiente, es decir, sin vinculación con la empresa. Sin embargo, no ha sido suficiente para remontar. La empresa ha tenido dificultades para obtener contratos debido a su mala reputación y a la crisis económica de Brasil, donde se ubica el 56% de los proyectos de la empresa. En 2019, Odebrecht se declaró en bancarrota en Brasil y tuvo que solicitar el mayor concurso de acreedores de la historia del país, con una deuda de casi 24.000 millones de dólares. Una vez más, cambió su nombre a Grupo Novonor en 2020 y está tratando de reposicionarse en el mercado tras el escándalo. Con todo ello, ha conseguido unos ingresos de 586 millones de dólares en 2020, gracias a las 6 empresas del grupo que cuentan con cerca de 25.000 empleados en las áreas de construcción, energía, transporte y saneamiento. Sin embargo, todavía está en duda si podrá recuperarse. En cualquier caso, Odebrecht pasará a la historia como la empresa de construcción que revolucionó la industria con más de 2.600 obras de gran envergadura por todo el mundo, para acabar liderando el escándalo de corrupción más grande de toda Latinoamérica.